Enrique Beust es consultor en desenvolvimiento humano y social junto a la Organización de las Naciones Unidas. Hace ya cerca de 35 años viene actuando en más de 30 países de las 3 Américas, Europa, Oriente Medio y Asia. Tiene una maestría en desenvolvimiento social y en educación, arte e historia de la cultura, siendo profesor en cursos de posgrado en Brasil y en el exterior, teniendo actuación en instituciones como la Universidad de Harvard y en el University College en Londres. Es presidente del Instituto Anima Mundi en Sao Paulo. Pero no solamente estas son las actividades que ha realizado nuestro querido amigo, también es arquitecto, pero algo que lo describe aún más, por lo menos para nosotros, que tanto lo amamos acá en Uruguay, es que él es un gran amigo, un gran compañero, es una persona muy cálida, muy cariñosa, tiene un sentido del humor que a todos nos contagia, porque cuando él está hablando o contando o exponiendo, ya solo el hecho de decir algo y largar su carcajada nos contagia a todos inmediatamente. Bueno, es una persona muy especial y creo que de los roles que él prefiere en su vida es de un padre amoroso y un abuelo muy cariñoso. Nosotros eternamente agradecidos que ya hace, no sé si él lleva la cuenta cuántas escuelas de verano nos acompaña, pero son muchísimas. Lo tenemos a él muy prendido en nuestro corazón. Y bueno, para los que no lo conocen, esta va a ser una oportunidad maravillosa de conocerlo. Con ustedes, nuestro querido amigo Luis Enrique. Laura, querida, Adriana, querida, Peri, querido Carlos, querido, por ustedes yo envío mi amor. También, como no, en la horizontal, Lolo, ¿no? Horizontalmente en nuestra presencia especial. Yo no tengo palabras para decir cuánto estoy contento de poder estar con ustedes en más esa escuela de verano. La alegría profunda por haber recibido la invitación amorosa de la Asamblea Nacional de Uruguay. Sí, hace mucho tiempo, Laura querida, mi primer viaje de enseñanza fue a Uruguay. Cuando me declaré en el octubre de 1977. Y en el diciembre, Jairo Destiar y yo fuimos a Uruguay, quedamos 2 meses en viaje de enseñanza, y desde entonces ha sido un amor que solamente crece y se profundiza, y que yo agradezco de todo mi corazón a Bahá'u'lláh de me haber hermanado al corazón de esta comunidad que amo tanto. Cada uno de ustedes de una manera especial, ¿no? Como debe ser. Y cuando me dieron esa incumbencia de hablar sobre los viajes de Abdul Baha al Occidente, y me dieron media hora para eso, mi primer impulso fue suicida. Pero después me acordé de un dibujo de Peanuts, de eso Charlie Brown y esos amigos, ¿no? Hay un personaje de eso que es Linus. Linus es el hermano más chico de Lucy. Y Lucy es una muchacha que está siempre con mal humor, siempre sí, así como hizo la cara Zainab de México. Aliás, Zainab, la más gran bailarina de esta escuela, ya podemos nombrarla así, ¿no? Y entonces Linus no sabe leer todavía. Él viene con un librito para Lucy y dice, Lucy, por favor, léeme.
ella dice, no molesta, vete de acá. Bueno. Algunos minutos después vuelve otra vez. Luce, por favor, léeme eso. No, vete de acá, no me molestas. Otra vez vuelve. Luce, por favor, léeme eso. Entonces Luce toma el libro, dice, un hombre nació, vivió y murió. Fin. Y vuelve el libro a Linus, y Linus dice, Dios mío, qué increíble. A uno le gustaría mucho conocer a este hombre. Entonces me sentí más o menos así. Los viajes de Abdu'l-Bahá al occidente en media hora, está bien, ¿no? Y comenzamos la escuela ya con una broma muy buena. Y entonces pensé en hacer una cosa un poco distinta. Espero que sirva para ustedes. Para mí fue bastante interesante hacer. Yo voy a compartir con ustedes la pantalla y nosotros vamos a ver un otro abordaje, una otra forma de mirar hacia el efecto de los viajes de Abdu'l-Bahá al occidente, que no es por el relato de las historias hermosísimas, de las lecciones trascendentes que él ha transmitido, por la fuerza de su presencia en el fortalecimiento de la alianza en todo el occidente, por el ejemplo vivo de la fe de Baha'u'lláh y de su poder de transformar los hombres y cambiar el mundo para la creación del reino de Dios. Entonces, la idea es ver cómo esos viajes se muestran, se presentan, mientras uno ve otros viajes excepcionales en la historia de la religión. Entonces, solo acordándonos, Abdu'l-Bahá nace en 1844, su ascensión es en 1921, con 77 años y 6 meses. Él fue encarcelado desde los 8 hasta los 64 años, cuando es libertado por la Revolución de los Jóvenes Turcos en 1908. En Acre solamente estuvo encarcelado 40 años. Y a los 50 años, en 1892, con el fallecimiento de Baha'u'lláh, es apuntado el centro de la alianza, ¿no? Antes se llamaba convenio. Y acá tenemos una cita importantísima de Baha'u'lláh. Él dice, el moverse en sí de lugar a lugar, hecho por amor de Dios, siempre ha ejercido su influencia en el mundo y puede ahora ejercerla. En los libros del pasado se ha hecho conocer y se ha sido anotada la posición de aquellos que han viajado cerca y lejos a fin de guiar a los siervos de Dios. Entonces, el movimiento por amor a Dios tiene efecto en el mundo. ¿Qué efecto extraordinario no tendrá entonces cuando el centro del convenio, el misterio de Dios, se desloca como jamás se ha algún ser santo se deslocado sobre la superficie de la tierra? Empezamos con el desplazamiento de Abraham, cerca de 2000 años antes de Cristo, 4000 años atrás. Sabemos que Abraham salió de Ur a la derecha, cerca de la foz del río Tigris y Eufrates, y con camellos y caminando con una caravana de su familia, llegó hasta la Tierra Santa, Canaán, ¿no? A la tierra prometida, y por una hambre
que había ahí, fue con toda su familia a Egipto y después otra vez volvió para la tierra que había sido prometida por Dios. Es un camino bastante largo a ser percorrido, pero aquí lo puse lado a lado con el exilio de Baha'u'lláh. Miren, el desplazamiento de Abraham, que ha dado formación a 4 de las religiones mundiales. Por su descendencia, dio origen al judaísmo, dio origen al cristianismo, al islam, a la fe babí y a la fe bahá'í. El desplazamiento de Abraham, que permitió todo ese avance espiritual por todas esas religiones, si comparado con el exilio de Baha'u'lláh, que no fue hecho por voluntad propia, pero sino impuesto por regímenes crueles e injustos, ¿no? Uno ve que es más chica. Si vamos adelante y vemos el desplazamiento ocurrido durante el Éxodo, durante los 40 años que los judíos percorrieron las tierras del Sinai para llegar a la Tierra Santa después de su salida de la esclavitud. Aquí tenemos una pintura de David Roberts, de 1829, de la salida de los judíos del Egipto. Y Abdu'l-Bahá nos dice que el éxodo fue tanto un viaje espiritual como un viaje físico. Viajaron a la tierra prometida y la geografía y la historia prueban que esto fue un viaje físico. No entanto, Abdu'l-Bahá nos dice, el cruce del Mar Rojo tiene un significado espiritual. Fue un viaje espiritual a través y por encima del mar de la corrupción y iniquidad del faraón y su pueblo o ejército. Con la ayuda de Dios a través de Moisés, los israelitas pudieron cruzar ese mar con seguridad y llegar a la tierra prometida, un estado espiritual. Mientras el faraón y su pueblo se ahogaran en su propia corrupción. Y Abdu'l-Bahá cierra diciendo que la historia egipcia registró eventos incluso insignificantes. Si hubiera sucedido algo tan maravilloso como la división del mar físico, también se habría registrado, pero no hay registro alguno, ¿no? Muchos de los relatos bíblicos son míticos y no historia. Y acá tenemos el Éxodo, que empezó cerca de 1446 a.C., después de 430 años de los judíos en Egipto como esclavos. La distancia de Cairo a Jerusalén son 424 kilómetros, pero la duración del Éxodo fueron 40 años, ¿no? El número de personas involucradas, segundo el libro de Números en la Biblia, fueron más de 600,000 judíos israelitas, pero hay dudas bastante razonables sobre ese número, que debe ser muy exagerado, porque por 40 años sería prácticamente imposible sostener una población de ese tamaño caminando por el desierto, ¿no? Y sabemos que el maná que venía del cielo para alimentar los israelitas todos los días no era un alimento físico, sino que la palabra de Dios era para alimentarlos espiritualmente, no físicamente. Por lo tanto, la idea de que el número ha sido más o menos entre algunos cientos o algunos pocos miles de personas es más razonable. Y acá ustedes ven los 40 años de éxodo
comparado con el exilio de Baha'u'lláh. Miren qué largo se llevó la gloria de Dios hasta su más gran prisión, ¿no? Y si el efecto del desplazamiento de Abraham y el efecto del desplazamiento de los judíos y de Moisés durante el Éxodo tuvo efectos extraordinarios sobre la historia espiritual humana, cuanto más el deslocamiento de la gloria de Dios. Miren los caminos de Jesús, cerca de 30 después de Cristo, cuando él empezó su misión, ¿no? Tenemos, antes que él fuera adulto, ¿no? La vez que con su padre y su madre huyeran para Egipto, para que no fuera muerto por las atrocidades del rey, que quería matar todos los niños judíos por miedo de perder su trono, ¿no? Herodes había recibido los 3 reyes magos que buscaban el rey de Israel, y entonces él se alarmó. Por eso la matanza de los inocentes. Así la familia sagrada huyó al Egipto. Después volvieron otra vez a Nazaret. Acá está su retorno. Y entonces Jesús, ya adulto, sale de Nazaret al norte y va hasta el sur para ser bautizado por Juan Bautista. Después, su misión toda se dio alrededor del Mar de Galilea y entre Nazaret y Jerusalén. Acá estamos con varios de sus viajes. No podemos entrar en detalles. Algunas de ellas ocurrían entre ciudades que margeaban el mar de Galilea o lago Genazaret, también llamado en Lucas, ¿no? Acá, visitas de Jesús a Jerusalén, que el Evangelio de Juan nos habla de más de una visita y que los otros evangelios están silentes sobre eso, no, nada hablan. Y ahí ustedes ven Haifa y Acá apuntados, ven cómo Jesús estuvo cercano, ¿no?, de los lugares sagrados bahá'ís actuales. Y acá la última visita de Jesús a Jerusalén, cuando entonces fue sacrificado, y Baha'u'lláh dice que por su sacrificio todas las cosas fueron hechas nuevas, ¿no? Acá ustedes ven los caminos de Jesús comparado al exilio de Baha'u'lláh. En trazado está la huida al Egipto, ¿no?, que no es parte de la misión de Jesús, pero está en su historia. Pero en verdad la misión de Jesús se dio en esta forma amarilla y no fuera de ella. Pero apóstolos de Jesús fueron más lejos y por más tiempo, especialmente Pedro y Pablo, entre los años 46 y 65 después de Cristo. Acá tenemos los 3 viajes de Pablo, que fue la más lejana hasta la Grecia, y después la última a Roma, ¿no? Y acá el viaje de Pedro, que siguió más o menos el mismo camino hasta llegar a Roma, cuando después los dos fueron martirizados, ¿no?, en 68 por el emperador Nero. Aquí ustedes ven las varios viajes de Pablo y el viaje de Pedro comparadas con el exilio de Baha'u'lláh. Y si estos viajes ejercidos por ellos tuvieran el poder tan grande de producir la más grande religión del mundo, ¿no?, no es porque estaban parados en sus casas, tranquilos, no. Viajaran, caminaran. Evalúase que Pablo solamente ha caminado cerca de 16,000 kilómetros.
para transmitir el mensaje de Cristo. Acá las misiones de Muhammad y las campañas de Muhammad durante su periodo, desde su empiezo de misión hasta su muerte. Y acá en el mapa de Arabia, comparado otra vez con el exilio de Baha'u'lláh. En resumen, si vemos el exilio de Baha'u'lláh comparado con todos los otros desplazamientos por amor a la fe, por amor a Dios, para diseminar la palabra de Dios, uno ve la magnitud de lo que Dios ha hecho a través de Baha'u'lláh en este día. No hay comparación, solamente en términos de desplazamiento, de lugar en lugar, en las más terribles condiciones, en el medio del invierno, sin ningún conforto, con la familia sagrada y algunos amigos, cerca de 70 personas, ¿no? Si estos desplazamientos de Abraham, de Moisés, de Jesús, de Muhammad, han producido religiones milenarias y que a miles de años siguen orientando a los hombres con la palabra de Dios, imagínense el efecto del exilio solo de Baha'u'lláh sobre la humanidad, si tenemos en cuenta solamente las palabras de él cuando dice que el movimiento de lugar en lugar por amor a Dios tiene efecto. Ahora, nuestro objetivo es los viajes de Abdu'l-Bahá. Ahora miren la comparación cuando ponemos Abdu'l-Bahá en el contexto. Todo desaparece, ¿no? Ningún otro apóstolo, de ningún otro profeta, tuve capacidad, oportunidad y deseo de hacer viajes como Abdu'l-Bahá ha hecho. Todo eso porque el Bab sacrificó su vida y entonces tuvimos la revolución industrial y los buques no eran más de remos o de velas, pero de vapor. Y ahora ya teníamos trenes que cruzaban continentes. Cuando poco más de 80 años antes, nada de esto existía, ¿no? Entonces, imagínense esos viajes de Abdu'l-Bahá 2 veces en Europa, después cruzando Estados Unidos de costa a costa, visitando Canadá. O sea, Estados Unidos fue cruzado 2 veces, una de costa leste a costa oeste, después volviendo de costa oeste al este. La misma cosa, el cruce del Océano Atlántico se dio 2 veces, una para llegar a América, otra vez volviendo. Él cruzó el Mediterráneo también varias veces, ¿no? En verdad, porque fue a Europa y volvió a Egipto, ¿no? Entonces, imagínense el poder de ese desplazamiento sobre la transformación del mundo. El efecto de este moverse del ser santo que fue Abdu'l-Bahá, que es Abdu'l-Bahá, sobre el espíritu de la humanidad. ¿Cuánto se sacrificó? Con 67 años salió para un viaje que muchos jamás harían. Un viaje sin ningún disfrute de conforto o de riqueza, pero solamente para servir, hablar, enseñar y transmitir a todos lo que Baha'u'lláh había sacrificado su vida para enseñar. Por eso él decía en la tabla del plan divino, ¿no? Oh, como anhelo que me fuese posible viajar por estas partes, aunque fuese necesario hacerlo a pie y en la mayor pobreza. Y al pasar por las ciudades, pueblos, montañas, desiertos y océanos, proclamar en alta voz, Ya Baha'u'lláh,
y promover las enseñanzas divinas. Pero ahora eso no me es posible. Por eso vivo con una gran pena. Quizás, Dios mediante, vosotros seréis ayudados en esto. Cuando Abdu'l-Bahá llegó en Londres, que él había elegido como su primer sitio para proclamar el mensaje de Baha'u'lláh, él dijo que el cielo ha bendecido este día. El cielo ha bendecido este día. Dios había transformado la realidad tecnológica, científica del mundo para que el centro del convenio pudiera atravesar océanos, continentes, llevando la palabra sagrada de Baha'u'lláh. Acá el City Temple, en Londres, donde Abdu'l-Bahá dio su primer charla pública. Imagínense, un prisionero por más de 50 años. Nunca, jamás había estado ante una audiencia de cualquier naturaleza, ¿no? Y acá, en el City Temple, en convite de su sacerdote, Dios lo bendiga eternamente, él dio su primer sermón de muchos, histórico, inolvidable. Este es el interior del City Temple en la época de Abdu'l-Bahá. Esta estaba lleno con 3,000 personas sentadas, escuchando, mientras el maestro estaba cerca al altar, con su voz poderosa y sublime, transmitiendo las enseñanzas de Baha'u'lláh. Acá la actual fachada del City Temple, el cuerpo de la nave de la iglesia fue destrozada en la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquel salón original que nosotros vimos del tiempo de Abdu'l-Bahá no existe más, es remodelado hoy día. Y ahí Abdu'l-Bahá dijo, entre otras cosas, el regalo de Dios para esta era iluminada es el conocimiento de la unidad de la humanidad y la unidad fundamental de la religión. La guerra cesará entre las naciones y por voluntad de Dios llegará la paz suprema. El mundo será visto como un mundo nuevo y todos los hombres vivirán como hermanos. Dios es uno, la humanidad es una. Los fundamentos de la religión son uno. Vamos a adornarlo y alabar a todos sus grandes profetas y mensajeros que han manifestado su resplendor y gloria. Que la bendición del Ser Eterno esté con ustedes en toda su plenitud. Que cada alma, según su capacidad, pueda obtener copiosamente su fuente. Amén. Miren, qué profundo cariño, qué profunda sabiduría, qué profunda ternura y amor. Abdu'l-Bahá en un templo cristiano terminando su charla con una palabra sagrada para los cristianos. Amén. Qué sabiduría divina para acercarse de los corazones que vían ahí en la vestidura, en la barba, en la forma de cubrir la cabeza, un ser distinto de ellos, pero que ese amén los hermanó. Abdu'l-Bahá estuvo cerca de un año en Egipto. Después del primer viaje a Europa, ocurrió de 11 de agosto a 2 de diciembre de 1911, casi 5 meses. Después, Abdu'l-Bahá estuvo
en Norteamérica, casi 9 meses. Y un segundo viaje a Europa, cuando visita otra vez a Reino Unido, Francia y ahora Alemania y Hungría también. Aquí un bosquejo del viaje de 1911 y del viaje de 1912 en Europa. Acá las ciudades percorridas por él de costa a costa en Estados Unidos de América. Acá es un detalle más grande, mostrando cuando él salió de Haifa para Port Said y después de Alejandría para Marsella. El tiempo en que pasó en cada una de esas partes en Egipto. Después del primer viaje, el tiempo básico en cada una de las ciudades, como Marsella, como Vevey y Thonon-les-Bains en Suiza. En París, Oxford, Bristol y Londres. Y ahora nosotros tenemos la bendición de ya conocer su santuario. Tan cercanos estamos de sus viajes históricas. Y no sé cuánto a ustedes, pero yo pensé que nunca iba a vivir suficiente para llegar a ver el santuario del Maestro listo. Y ahora, en muy poco, vamos a tenerlo para iluminar el mundo y guiar nuestros pasos cuando en peregrinaje. El Talmud de Babilonia dice que hay un camino largo que es corto y un camino corto que es largo. Y esto muchas veces ha llevado a la reflexión sobre los desplazamientos por amor a Dios. Pero también hay caminos largos que son largos. Y Abdu'l-Bahá los ha caminado como nadie. Y con toda seguridad, el efecto de esta caminada es la unificación de la humanidad y la victoria de la religión de Baha'u'lláh. Así es. Gracias, queridos. Muchísimas gracias, Luis Enrique. Como siempre, uno se pierde ahí en el deleite de escucharte y siempre es poco, ¿no? A uno le daría ganas de seguir Querido. escuchando y que nos estés iluminando con estas historias maravillosas y de la manera que podés hacer distintas etapas y comparándolas con los viajes que hizo Abdu'l-Bahá a Occidente. Es maravilloso. Es como para uno también poder seguir investigando Sí. y ahondando los temas, ¿no? A veces uno espera que el otro nos dé cosas y nos cuesta desde uno tener la iniciativa, pero capaz que esto nos deja ese sabor dulce de poder hacerlo por sí solo. Qué bien. Así que bueno, esperemos tener una segunda parte en algún momento. Sí, parece que hay una segunda parte mañana, ¿no? Que será sobre, yo pienso en hablar sobre el misterio de Dios, Abdu'l-Bahá como el misterio de Dios. Ah, maravilloso. Y sobre Maravilloso. los ciclos universales. ¿Sabe? Ustedes saben que yo estoy de cambio de casa, ¿no? De mudanza de casa. ¿No? Entonces, miércoles día 4, yo cambié de casa para una nueva casa vieja. Y cuando estaba programada la mudanza, todos decían, ¿qué? ¿Por qué vas a dar clase en la Escuela de Verano de Uruguay en medio de la mudanza, con todo ese lío, cajas? Yo dije, sí, pero
con el amor que tenemos entre nosotros, ¿cómo yo voy a dejar que una mudanza de casa impida de estar junto con él? Imposible. Ahora sábado me contagié con COVID. Entonces está Alejandro y yo, los dos acamados, con fiebre, yendo al hospital y con tos y con diarrea y con incapacidad de hacer cualquier cosa. Pero decían, ¿cómo con COVID vas a dar clase en Uruguay? Yo decía, ¿cómo con el amor que tenemos no es COVID que va a impedir que estemos juntos? Jamás, jamás. ¿Verdad? El Dios amor quiera que esto te fortalezca. está siempre, siempre. El amor de ustedes siempre me fortaleció, siempre me fortalecerá. Bueno. Muchas gracias, Gracias, Luis. por enriquecer nuestra escuela, como siempre. Y sacrificándote a pesar de que estás enfermito. Eso no Ahora es sacrificio, tenemos- sacrificio es quedar en la cama. Eso es Sí. Ahora tenemos 10 minutos de intercambio, por si algún amigo quiere hacer algún comentario o si quiere hacer alguna pregunta. Como somos, en este momento somos 102 participantes en la escuela, así que estamos muy felices. Entonces, pensamos que decirles que el que quiera pedir la mano lo haga por el chat. Si ustedes abren el chat van a ver que abajo a la izquierda hay una manito, que si la aprietan ahí nos sale a nosotros y vamos dando la palabra. Y bueno, le pedimos que sean breves y concisos en sus intervenciones. Y bueno, abrimos el espacio por si algún amigo quiere comentar algo o preguntar. Cabal. Es la maestra que llama al alumno y le dice, a ver tú. Yo vi que estaba pensando. Sí, verdad. Parece que nos quedó a todos muy claro todo. O están con timidez. Estamos iniciando la escuela, entonces estamos un poco tímidos. Adri, Sí, Amigo, María hay una Elena. mono. Sí. María Elena. Ah, no la puso por el chat, es José Luis Márquez. A ver, No, vamos y hay a... María Elena también. Hola, muchas gracias. Fantástica tu presentación y me gusta mucho que haya sido tan gráfica, porque fuimos rápidamente viajando juntos, ¿no? Muy buena tu metodología. Quería preguntarte si hay algunos leales siervos que fueron acompañando a Abdul Bahá en todos estos recorridos o algunos que destacaron en algún lugar en particular por alguna intervención particular, hacían ellos los contactos, ¿cómo era eso? O sea, un poquito más saber el contexto de las relaciones interpersonales de Abdul Bahá con los leales siervos que lo acompañaron en estos viajes. Sí. Bueno, sí, Abdul Bahá tenía un grupo muy cercano que viajaba con él prácticamente todo el tiempo, ¿no? Que estaba su secretario, Mirza Majnun, y otros amigos que servían como traductores y como auxiliares, ¿no? En determinadas ciudades, él quedaba como huésped de Bahá'ís cuando eso había sido arreglado antes. Pero en Estados Unidos y Canadá, él decidió siempre estar en hoteles, no en casas particulares. Pero, por ejemplo, en Londres, él quedó en la casa de Lady Blomfield. Lady Blomfield, exacto. Y entonces variaban algunas veces los que estaban juntos, pero el secretario estaba el tiempo todo y incluso algunas de las historias más increíbles que tenemos del viaje y de cosas que eran hechas contra Abdul Bahá vienen de él, viene de sus memorias, de sus libros de memorias.
¿Cuál Muchas era el gracias, nombre? Luis. ¿Cuál era el nombre de él, del secretario? Mirza Mahbub. Ujú. Decirle que sí. Bueno, le damos la palabra a Pancho, a ver si te puedo desmutear. No estoy pudiendo desmutearlo, no sé si alguien... Ahí está. Ah, no, a ver. Ahí estamos. Bien, ahí. ¿Me escuchas? Sí, escuchamos, Pancho. Luis Enrique, un abrazo inmenso y gracias por tu maravillosa charla, de verdad. Eso, ¿no? Gracias. Y cuando hablabas de los viajes de Pedro y Pablo, hiciste las líneas en el mapa. Yo me pregunto si alguna vez alguien podrá dibujar en el mapa las líneas de los viajes de enseñanza del doctor Mohayer. Porque él era un apóstol también. Y como Exacto. él, ¿qué influencia habrá en el mundo entonces si sumamos los viajes de las manos de la causa, particularmente del doctor Mohayer? Exacto. No hay duda. Exacto. Exacto. José Luis Márquez había pedido la palabra. Yo levanto la mano. No, yo irá por romper también un poco el hielo. Muy bien. Ah, se me ve. Ay, es que no estoy viendo ahora a nadie, estoy viendo a vosotras. Bueno, yo era por romper el hielo y también por comentar. Ahora no veo a Luis Enrique, pero bueno, tuve el gusto de conocerlo en Santiago de Chile, justo también con Pancho y con otros amigos. He disfrutado mucho de oírle, me han encantado esos mapas tan preciosos, tan bien representados. Y yo, como claro, soy muy estudioso de la Biblia y sigo investigando, pues estoy viendo cómo las investigaciones cada vez más modernas pues van poniendo muy en duda muchas de esas cosas antiguas. Lo que nos tiene que dar muy claro es que cuanto más próximo es todo mucho más cierto. Ahora se pasan años y años los investigadores que si Moisés salió de Egipto, que si no salió, que si Abraham. La verdad es que a todo aquello, digamos, me ha gustado la referencia a lo que dijo Abdul-Bahá, que tiene más bien un valor simbólico. O sea, Abraham prácticamente es un personaje, diríamos, como legendario, como podemos hablar de Noé. Sí que hubo un personaje, hola Luis Enrique, ya te veo. Sí que hubo un personaje que fue Abraham, pero ¿de dónde vino exactamente, cómo llegó? Todo eso fueron tradiciones que prácticamente se recogieron a lo mejor en el siglo IV, V o VI antes de Cristo. Incluso ya el que salieran unas tribus de Egipto hoy día está muy en duda. Conviene que lo sepamos porque los bajáis estamos también pues, conociendo lo que nos han enseñado los cristianos, pero realmente hoy día ya está muy en duda mucho de aquellas épocas. O sea que no está, por ejemplo, tampoco está muy claro el viaje de Jesús a Egipto, porque las infancias de Jesús, tanto de Lucas como de Mateo, pues son elaboraciones poéticas. Lo que sí está claro es que Jesús empezó a predicar en Galilea y bajó. Y bajó más bien pues una vez o dos, porque lo de que fuera 4 veces de San Juan esto ya es posterior y no tiene tanto valor histórico. Entonces Jesús viajó desde Nazaret hasta Jerusalén, donde lo mataron, y luego lo que sí que está clarísimo es que Pablo fue a Roma. Lo de Pedro, pues también la tradición dice que lo llevaron a Roma y entonces pues puede ser que fuera a Roma, claro, pero bueno, no voy a discutirlo. Simplemente eso, que todas aquellas épocas tienen un valor sobre todo simbólico, que ha sido el punto que has destacado y me gusta mucho que veamos que viajaron y tuvieron influencia, pero que cuanto más próximo, ya por ejemplo el caso de Muhammad, Mahoma o de Bahá'u'lláh, por supuesto está clarísimo y te lo agradezco mucho. Yo espero que luego también con estos videos que podremos tener más adelante, podremos volver a saborear esos mapas, incluso hacerles alguna captura de pantalla para tenerlos con mucho gusto. Gracias, Luis Enrique. ¿Te parece? Gracias. ¿No? Gracias, querido. Claro, José Luis. Gracias por estos comentarios, sí, preciosos. No hay duda que en el pasado gran parte de esos viajes son míticas, ¿no? Pero hay un poeta luso portugués, deben conocer ustedes, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa dice una preciosidad en una de sus poesías. Él dice: el mito es el nada que es todo.
Gracias. El mito es el nada, que es todo, es tan verdad, exacto. Y estos mitos han guiado las almas y imaginaciones de pueblos, ¿no? Y civilizaciones por miles de años. Y eso que no tenían un Mirza Mahmud como Abdul Baha tenía de secretario para apuntar todo lo que había sucedido. Tenemos un libro de Mirza Mahmud publicado sobre esos viajes, muy interesante. Es hermosísimo. Ustedes tienen esa felicidad. En portugués todavía no tenemos. Pero ustedes los pueden leer. Muchas gracias. Sí, sí, gracias. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, damos una última palabra acá a nuestro querido Lolo, porque le gustó mucho la frase esa que dijiste, Luis Enrique, es para el Lolo, la del mito. Todo y nada es nada. Él va a cerrar esta parte con un comentario, le dio la palabra. Gerardo sabe que todo, nada es nada. No, de que ingresé a la fe, siempre pensé que no estaba preparado para ir de peregrinaje. Eso es una cosa interna de cada uno. El año pasado, gracias a Dios, tuvimos el honor de ir con Fernando, con Adriana, con Marita, un grupo de amigos, todos acá de Uruguay, de peregrinaje. Sí. Y fuimos a acá. Y eso, 2019. En el 2019, perdón. Y es un lugar ahí, ahí sentís el corazón, lo sentís mal de bien. Sí. Era eso nomás, del privilegio de poder haber ido. Y no sé, y también, no sé, ahora no va a ser, pero también no olvidar que hay que ir, porque esos lugares es fundamental. La casa de Abdul Baha, después cuando fuimos tratados con un amor que está de otro lugar. Exacto. Cuando nos fuimos, a cada uno nos dieron un sobrecito con flores, con pétalos de rosa de ahí, de la casa de Abdul Baha, que cada uno tenemos, y a su vez repartimos a los amigos también, ¿no? Pero de lo maravilloso que pasamos y el dolor, porque yo no me pude contener, de ese lugar maravilloso. Sí. Bueno, muchas gracias, queridos amigos. Vamos a continuar con el programa. Tenemos 15 minutos hasta las 19:10 para descansar un ratito. Aplaudimos a Luis. Sí, por favor. Sí. Los amigos. Gracias, queridos. ¡Dale, Luis! Gracias. Ojalá sirva. Gracias, Leo. Hola, Luis. Gracias, Leo. Gracias.